Listo, el suministro de agua potable, entonces como tal, suministro de agua potable, eh, primero, ¿qué es un agua potable? Un agua potable es un agua que sea segura para el consumo humano, ¿cierto? Entonces, para que el abastecimiento sea seguro y adecuado a una comunidad se requiere de ¿qué? De identificar y proteger las fuentes de suministro de la contaminación, es decir, los cuerpos de agua donde se abastecen las comunidades, por ejemplo, los ríos, inclusive los océanos, si hay procesos de salación, los acuíferos, ¿cierto? Hay que protegerlo, hay que evitar que se contaminen con el fin de proteger los sistemas de tratamiento y también la salud de las personas. Hay que también realizar obras de captación y transporte de agua, eh, potabilizar el agua, ¿cierto? Hay que hacer una serie de procesos y tratamientos de agua dependiendo de la calidad de agua con el fin de remover contaminantes que existen en el agua de tal forma o en ciertos niveles que ponen en riesgo la salud humana. Vigilar la calidad del servicio, o sea, hay que hacer una vigilancia en cuanto a la calidad del agua, en cuanto al suministro, cantidades, cobertura, ¿sí? Hay que también mantener y operar la red de distribución. Es importante tener en cuenta manuales de cómo se operan, de cómo se mantienen, ¿sí? Eh, También acá se resalta que hay que tener un suministro, una atención adecuada a los usuarios, ¿cierto? Desde el cobro hasta la administración necesaria para el sistema, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la administración del servicio. Entonces, todas estas tareas eh, van encaminadas o enfocadas a un buen servicio y ese buen servicio se mide en términos de calidad, cobertura, cantidad, continuidad y precio. La calidad, obviamente, que haya un cumplimiento con esos parámetros de calidad de agua potable que están estipulados en la norma. En Colombia, la resolución 2115, que ya hemos mencionado en la clase. La cobertura, qué tanto porcentaje eh, hay de suministro en determinada comunidad, municipio, comuna, lo que sea, en términos de cantidad. Es decir, que haya la suficiente agua para satisfacer una dotación típica, bueno, acá 150 litros habitantes día. Esto está relacionado con la cantidad de agua que consume un habitante en el día, ¿cierto? Acá 150, esto es de un libro, pero estos datos hay que tener en cuenta las normativas o guías nacionales, que acá en Colombia es el RAS. Hay una resolución nueva que reglamenta lo que se le llama, entre comillas, el nuevo RAS, y ahí especifica lo que es la dotación, lo que debe garantizarse, que llegue agua por lo menos de 150 litros habitante en el día, en este ejemplo, pero en el RAS obviamente habrá, dependiendo dependiendo de la altura, bueno, como lo veremos más adelante, en el que hay que garantizar esa cantidad. La continuidad, obviamente, el servicio se mide también en términos de cada cuánto está llegando agua a las comunidades, a diaria, semanal, eso también es un indicador. Y finalmente lo del precio, ¿cierto? Un servicio malo con un precio alto, pues no es llamativo, o un precio excesivo del agua tampoco es llamativo, independientemente de la calidad. Entonces, ¿cuál es la importancia de la calidad de agua en el suministro potable? Agua potable. No sabemos que el agua es esencial para la vida, también para los procesos productivos. Las fuentes de agua se contaminan, ¿cierto? Y por lo tanto, al contaminarse, van a haber ciertos compuestos, sustancias, partículas que van a producir ciertas enfermedades, y es por ello que se requiere de un agua de calidad para satisfacer esas necesidades de una manera óptima. Por otro lado, el agua da bienestar social, ¿cierto? Está relacionado con los procesos de productivos, empleo, ¿sí? Eh,
Aquellas comunidades que no tienen acceso a agua van a ser poco competitivas, ¿cierto? Va a reflejar pobreza y entre otras variables que afectan la calidad de vida. Hay una enfermedad infecciosa de origen biológico que básicamente está relacionado con aquellos microorganismos patógenos. En esta tablita vemos algunos ejemplos de algunas enfermedades que se producen por esos microorganismos patógenos, principalmente. Entonces acá se tiene ciertos grupos de enfermedades, las que son transmitidas por el agua, en donde el recurso hídrico es el vehículo en el cual el agente infeccioso se mueve, y al ser ingerido afecta a la salud de las personas, ya que está contaminado con patógenos. Estas son algunas enfermedades: cólera, hepatitis, también debido a la carencia de agua, donde hay falta de higiene, de aseo. También hay algunas enfermedades como conjuntivitis, enfermedades en la piel, y estos son otros ejemplos de esos grupos de enfermedades que podemos adquirir con el consumo de agua contaminada con patógenos. Hay también enfermedades producidas por agentes químicos, ¿cierto? Estos químicos pueden llegar al agua o al suministro de agua, o digamos, o en la fuente donde se capta el agua por vías naturales o antropogénicas. Y esto va a depender, pues, obviamente, de qué tanta concentración del contaminante químico haya, cuál sería su composición química en términos de valencia y otras variables químicas, el tiempo de exposición a ese contaminante. Todas esas variables van a hacer que el contaminante genere algún efecto sobre el organismo, tales como pueden producirse inclusive, bueno, desde más leves, más severos, como los mutagénicos. Hay mutaciones, cancerígenos y teratogénicos. Esto tiene que ver ya con lo del feto, ¿cierto? Donde hay una afectación en el feto. El estrés hídrico, bueno, el estrés hídrico también es importante, ya que tiene que ver con la cantidad de agua que hay disponible por población en determinados países o regiones, ¿sí? O sea, acá se menciona que en el 2030 se prevé que el 47% de la población mundial vivirá en zonas de estrés hídrico, donde hay carencia de cantidad de agua por persona. Aquí es una aplicación o el mapa, digamos, global, donde se identifican los colores, los rangos de agua disponible, agua dulce disponible por persona por metro cúbico al año, ¿cierto? Metro cúbico por persona al año. Las zonas que están azul, pues digamos, un azul oscuro, por ejemplo, estas no tienen problema de estrés hídrico. Ya cuando llega a este punto, yo claro, vamos a llamarlo así, ya hay algo de vulnerabilidad. Este amarillo un poquito más oscuro, ya hay zonas de estrés donde el rango de agua disponible en metros cúbicos por persona al año es de 1000 metros cúbicos persona, cientos. Ya hay un estrés en estas zonas, observemos. Y ya donde hay países que ya son notorios, los que vemos el naranja, en esos países ya hay escasez de agua. Esa disponibilidad de agua dulce por persona a año está de 0 a 1000. ¿Sí? Ya comienzan a aparecer problemas de estrés hídrico, y obviamente con todo lo que tiene que ver el aumento de población, otras variables, consumo, todo eso va a incrementar estos efectos negativos, y también pues los malos manejos que se le den al agua, desperdicio y todo eso.
Esto es una lectura recomendada, que dice la economía del agua. Entonces, es que con esta lectura respondan esta pregunta. Puede ser por medio de media hoja. Mencionen cuál es la importancia de tratar el agua, incluyendo el agua potable, ¿cierto? Entonces, ese texto de reflexión ahí se los dejo para que lo analicen. Bueno, la definición de la potabilización del agua. Bueno, la potabilización de agua, acá está esta definición, vamos a leerla textualmente: es el proceso en el cual se somete el agua para ser apta para consumo humano. La potabilización del agua puede definirse como una serie de procesos y operaciones unitarias o una secuencia de procesos y operaciones unitarias que permiten remover contaminantes del agua hasta que ésta quede apta para consumo humano. Eso puede ser una definición también, es una serie de procesos. Acá vemos, se requieren varios procesos y operaciones unitarias u operaciones unitarias. Entonces, los procesos abarcan lo que es reacciones químicas o bioquímicas, y las operaciones son físicas, no abordan ningún proceso químico, no hay nada, o como por ejemplo una decantación donde la gravedad hace que las partículas más pesadas puedan decantarse, puedan sedimentar, y en procesos como la cloración, acá por ejemplo donde hay desinfección, allá hay algo químico, hay una reacción química de dependiendo del proceso. Si es por ejemplo cloración, ya va a haber algo químico. También si hay el uso de coagulantes, también ya hay reacciones químicas, por lo tanto son procesos. Y los que son físicos, donde no hay reacciones químicas como la decantación o el desarenador, a esa es una operación unitaria, ¿cierto? El esquema general de suministro de agua potable, un convencional, es un ejemplo. Va a haber la fuente de abastecimiento. ¿Cuál es la fuente? Puede ser un agua superficial, un río, un acuífero. Sí, aprovechamiento de agua residual también puede ser un aprovechamiento o un uso o una fuente de suministro de agua. Aparte de esa fuente de agua, deben haber obras de captación, es decir, obras que capten agua. Debe haber obras de conducción, donde va a haber un transporte de agua a través de tuberías. Adopción y conducción, se diferencian estas tuberías de que algunas son que transportan agua cruda y la otra ya agua tratada. Luego de esto, de esa captación y conducción de agua, va a haber la planta de tratamiento de agua. Luego va a haber un sistema de almacenamiento de esa agua tratada, y finalmente esa agua se distribuye a las comunidades. Este es un esquemita básico. O sea, acá vemos el río. En este río, esta es la fuente de captación, la fuente de agua, el río, en este caso. Va a haber una captación. Entonces, los ríos, dependiendo de las condiciones, puede ser una bocatoma, ¿cierto? Bocatoma lateral, de fondo, dependiendo de los niveles de agua y otras variables. Esa agua que se capta a través de bocatomas se transportan mediante o se conducen por tubería en una línea que se llama línea de adducción. Esa línea de adducción transporta agua cruda, agua sin tratamiento. Ya llega agua potable, los procesos y operaciones unitarias de potabilización, de purificación de agua, coagulación, floculación, sedimentación, filtración, desinfección, pretratamiento, posttratamiento, dependiendo de la característica de agua. Luego hay después de ese agua que es tratada, hay otro sistema de redes de tuberías, son las más usadas. Esta red de tuberías, o este tubo donde se transporta, se conduce esa agua tratada, se le llama línea de conducción. Luego va a la red de agua
a la distribución de agua son redes de tuberías que suministran agua a los hogares, viviendas, industrias, todo eso donde está la población a la cual se le está brindando el servicio. Luego de esto, se consume el agua una vez, cuando uno piensa en un proyecto de acueducto, donde hay distribución de agua potable, hay también que pensar en el sistema de aguas residuales. Entonces, estos van a producir aguas residuales a través de colectores de la red de alcantarillado. Se van a tratar preferiblemente con una petar, donde también hay procesos para depurar aguas residuales y tratarlas de tal modo, de tal manera que la calidad del agua sea segura para que se pueda disponer en el cuerpo de agua receptor. Pero la idea es que esa agua residual, gran parte, se pueda reutilizar en otras actividades, como por ejemplo riego de pavimento, agua para construcción, agua para riego de alimentos que no sean consumtivos, ¿sí? Lavado de vehículos, entre otras actividades, ¿cierto? Darle un uso eficiente de esa agua. Entonces acá vamos a tener una petar que va a tratar esas aguas residuales de esa población, pero también puede que haya industrias aisladas, ¿sí? Industrias usualmente están en zonas apartadas de la comunidad y estas usualmente pueden tomar el agua de la red de acueducto, o simplemente, dependiendo de la parte económica, pueden también tener una captación particular, una captación y una plantica de agua para sus procesos industriales. Esa industria va a tener también una planta de tratamiento de aguas residuales particular, porque es más barato tratar el agua en la industria que tratarla combinada con toda el agua de la población. Entonces es más económico tratarla de manera particular. Una vez que se garantice a través de esa planta de tratamiento particular para esa industria que el vertimiento de agua sea seguro para la red de alcantarillado, inclusive para la petar, porque puede que vaya a la petar, dependiendo de la calidad del agua, pero usualmente va a la petar a la red de alcantarillado. Y ya en esta planta de tratamiento de agua residual urbano, pues ya va a haber todos los procesos de tratamiento de aguas residuales. Entonces, ese es un esquema de lo que es la línea de agua de su suministro hasta la generación del agua residual y posterior tratamiento y vertido. Entonces, las fuentes de agua de abastecimiento, ¿cuáles son? Pueden ser, o las que comúnmente son usadas, aguas subterráneas. Usualmente se construyen pozos para el aprovechamiento de estas aguas. También hay aguas superficiales, como la de los ríos, también se incluyen la de los océanos, ¿sí? Dependiendo de las necesidades. También las cisternas, como en el caso, por ejemplo, cuando va a haber un aprovechamiento de las aguas lluvias. Acá hay algunas consideraciones para un sistema de potabilización. Básicamente es en tres grandes grupos: calidad, ¿cierto? Para garantizar, o estos tres factores son lo que me va a permitir a mí seleccionar un óptimo sistema de potabilización. Entonces se tiene en cuenta la calidad, datos básicos del proyecto y estudios preliminares. Estos son algunos ejemplos. Esto obviamente, esto está en la resolución del RAS. En el RAS, ahora que le mencioné la resolución respectiva, ahí se tienen en cuenta todo esto. Esto es de una guía, ¿cierto? Pero en la resolución ya están todos los estudios ya específicos de lo que se requiere en Colombia para realizar un proyecto o ejecutar un proyecto de potabilización de aguas. Bueno, en términos de calidad, bueno, se requiere que sea segura,
que no haya contaminantes que afecten la salud de las personas, que sea aceptable en cuanto a las propiedades organolépticas, que no tenga olor o sabor desagradable, también que sea clara, que con agua con turbiedad puede que haya partículas que estén absorbidas que pongan en riesgo la salud de las personas, que sea blanda. Blanda es que no es lo contrario a lo duro, ¿sí? Que el agua cuando es dura o tiene una dureza elevada va a producir los efectos de que no va a producir espuma. Cuando nos lavamos o hacemos una actividad de limpieza, no hay espuma, entonces esa es otra consideración de manera general, que no sea corrosiva para que no haya sistema de distribución de agua, que sea bajo contenido orgánico, que evite crecimiento microbiológico. Algunos datos básicos: que hay un periodo, una planeación, el área de abastecimiento, en función de esa área hay que tener en cuenta la planta, de cómo va a ser, digamos, la dinámica de servicio, de captación de agua y de todo eso. También es importante definir qué tan grande va a ser mi planta, ¿cierto? Eso va a depender obviamente del caudal, y posteriormente, y ligado a esto, la población, ¿cierto? A mayor población va a haber mayor consumo de agua y por lo tanto la planta tiene que ser más grande. También el sitio de ubicación de la planta debe tener ciertas condiciones, ¿cierto? Una buena localización geográfica que garantice, ojalá, sea unas cotas altas para que el agua sea gravedad, se evite de pronto el consumo energético, ¿sí? Hay que también analizar las vías de acceso, los costos de construcción. Hay muchas variables o estudios que deben realizarse para la selección del sitio o la ubicación de la planta. También obviamente el financiamiento, ¿sí? Con qué recursos se cuenta. Y este es muy importante, que son los estudios preliminares. Estos estudios preliminares nos permiten realizar una planificación para la selección de los procesos de mi sistema de potabilización de aguas. Entonces, principalmente son dos: calidad del agua, es decir, la calidad del agua que yo voy a tratar, y también las pruebas de tratabilidad. Estas pruebas de tratabilidad son las que se realizan en el laboratorio para la selección de los procesos. Entonces, si bien hay muchos, cuando se diseña, hay muchas normas, muchos valores que están por normativa y nos puede evitar esta parte de los ensayos de laboratorio, pero esto no es una buena práctica. Siempre hay que hacer esos ensayos para tener una mejor proyección de lo que van a ser los procesos. Es decir, antes de realizar el diseño, hay que realizar pruebas de laboratorio, donde se evalúen de manera a escala de laboratorio o piloto, según un aplique, en el cual se verifiquen los procesos óptimos, cuáles van a ser los procesos que mejor, desde varios puntos de vista, desde lo económico, desde lo técnico, desde lo de calidad, que me va a garantizar un tratamiento mejor posible, ¿cierto? Algo que mencioné ahorita fue lo relacionado con el consumo de agua o el tamaño de la planta. Por eso voy a mencionarles algo acá de esto, que esto se ve en diseño de tratamiento, de planta de tratamiento de agua potable, en donde con la población que se tiene, los datos de censo, se hace unas proyecciones para estimar cantidades de agua al futuro, porque como las poblaciones crecen, entonces hay que proyectar ese consumo al futuro para un buen diseño, y también para ese caudal que se calcula con respecto a esa población, permite nosotros también diseñar qué tan grandes van a ser las unidades de potabilización de aguas, de los procesos y operaciones unitarias. Entonces, el primero es este método lineal, crecimiento lineal. Básicamente es una función lineal
como una línea recta, en donde se calcula una pendiente. La pendiente va a ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y la ecuación de la línea recta es y, por ejemplo, f de x va a ser igual a x más m por x2 menos x1. Entonces, en este método es importante calcular esa constante. Esa constante o pendiente de la recta se calcula como población del último censo menos población del censo inicial sobre el año del último censo menos el año del censo inicial. Entonces lo primero es calcular esa K. Teniendo esa K, ya se proyecta cuántos años se va a proyectar esa población y ya se va a poder tener la población al futuro a través de esta ecuación. Vamos a realizar ahorita un ejemplo del crecimiento lineal. Acá les dejo abrir este programita a poder rayar la diapositiva. Entonces, en este ejemplo, nos pide que con base al siguiente censo, proyectar 30 años suponiendo que la fecha actual es 2003. Entonces tenemos estos datos, 38 al 93 de los disponibles del censo, que va creciendo la población. Entonces, lo primero es calcular esa K o esa pendiente, ¿sí?, entre los años. Entonces, la ecuación como tal es la que se planteó ahorita. K es igual a la población último censo menos población censo inicial sobre el año de último censo menos el año, o esto es una T, año de censo inicial. Entonces lo que uno hace acá es comparar entre años. Entonces para nosotros vamos a tomar un K. Esta fórmula la vamos a aplicar entre los años 93 y 38, K del 93 al 38, o el 38 al 93. Entonces, estos son años y estos son poblaciones. Entonces, K del 93-38 va a ser igual a la población del último censo. Entre estos dos años, obviamente el último censo es 490, este valor que está acá, menos la población del censo inicial. Entonces el censo inicial va a ser 1250, sobre los años último censo menos el censo inicial. Entonces va a ser 1993 sobre 1938. Entonces acá vemos que entre estos dos años, entre 93 y 38, vamos a tener que esto va a dar aproximadamente 51.63 habitantes por año. Esto va a ser la pendiente, evaluando estos años. Ahora, ¿cómo proyecto yo con esa constante ya como proyecto, por ejemplo, al censo actual, que es 2003, al año actual, perdón? Como por ejemplo, entonces va a ser población futura igual población último censo más la pendiente va a estar multiplicado por el año proyectado menos el año del último censo.
Entonces, con esta ecuación ya nosotros podemos proyectar. Entonces, voy a proyectar al 2003. Ya sabemos que la población en el 2003 va a ser igual a la población del último censo. Acá lo tenemos. El último censo es 4090. 4090 habitantes. Más esa constante, acá tenemos la constante que es 5163, por esta TF es el año a proyectar, entonces se va a proyectar al 2003, va a ser 2003, menos ese año del último censo, y el año del último censo es 1993. Reemplazamos los datos mencionados en esta ecuación, que es esta, y efectuando esta operación me va a dar que la proyección es 40.000, 46.000, perdón, 4.606 habitantes. ¿Sí? Lo mismo se hace, bueno, este dato es el que calculamos reciente, para el 2003. Para el 2008 se hace lo mismo, población del último censo, que es 4090 de la tabla anterior. Este 4090 y el año es 1993. Entonces 4090, la pendiente es 5163 que calculamos. Como se va a proyectar el 2018, el año proyectado es 2018 y el año del último censo es el 93, que es de la tabla anterior. Ya efectuando me da 4.864, que es más o menos este valor. Acá lo redondean, obviamente no se colocan las habitaciones como punto 5, punto 6. Las habitaciones deben ser completas, no a medias, porque punto 5 habitantes no existe. Por ejemplo, al 2013 se hace lo mismo, población último censo, que es 4090, que esta fue la población del 93, la constante K que calculamos, año proyectado 2003 menos el año último censo. Aquí tenemos 5.123 habitantes, que es este dato. Entonces se hace lo mismo, los K se van calculando entre, por ejemplo, 93.51, 93.64, 93.73, 93.86 y al final un promedio, como el que vemos acá. Bueno, esto lo vamos a realizar en Excel. Vamos a realizarlo en Excel. Vamos a realizarlo en Excel. A ver acá Excel. Entonces en Excel vamos a escribir, bueno, la tabla de los datos. Vamos a hacer la tabla de los datos, vamos a copiarla. Vamos a colocar acá, por ejemplo, años. La K. Vamos a colocar acá un par de años, 2003, 2008, 2013, 2018, 2023, 2028, 2033. ¿Por qué el 2033? Porque asumiendo de que la población o el año el último año es 2003, el cual se requiere proyectar, o sea, 30 años va a ser a 2003 a 2033. Entonces, vamos a copiar acá las ecuaciones del método, hacer una sola copia, colocarlas acá. Entonces voy a hacer, por ejemplo, 93 al 38 de este dato, este lo voy a comparar con este lo voy a comparar con este, 93.51, 93.64, 93.73 y 93.86. ¿Sí? Entonces las K van a ser estas fórmulas: población último censo menos población censo inicial. Entonces,
acá va a ser población del último censo del 93 al 38, voy a comparar 93 con 38. Entonces el último censo va a ser en el 93, ese valor vamos a fijarlo, menos la población del censo inicial, la población del 38, sobre el año del último censo, entonces el año es 1993, vamos a fijarlo, F4, y le vamos a restar el año inicial. Acá no he cerrado paréntesis, tengo que cerrar paréntesis. Listo, ahí tengo entonces el valor. Perdón, ahí está bien. Acá vamos a colocar un promedio. Un promedio simple, bueno, los promedios ahora lo hacemos al final. Bueno, en el 2003 vamos a utilizar ahora esta ecuación. Esta ecuación que va a ser entonces la población, por ejemplo, en el 2003 va a ser la población del último censo, entonces la población del último censo, más la constante, esta constante, que va a multiplicar a el año, este año, menos el año último censo. Vamos a fijar que otro valor podemos fijar, la constante va acá a variar. Este también creo que lo fijamos. Perdón, acá hay algún error. Población último censo más. Acá también tenemos que fijar este valor. ¿Sí? Entonces acá fácilmente o podemos redondear antes o podemos simplemente... Ahí tenemos los datos, digamos, de esa proyección de población. Ahora seguimos aplicando esta ecuación, lo vamos a hacer hasta el 2033. Entonces acá podemos tomar... Acá. Esto va a ser igual a la población del último censo. Bueno, lo podemos hacer con respecto a este valor también. Esta población la podemos fijar más esta constante, la podemos también fijar por este año, que sería, voy a hacerlo del 2003 al 2018, también lo puedo hacer así. 2008 al 2003, el 2003, vamos a fijarlo, ¿cierto? Entonces puedo también arrastrar acá así. ¿Sí? Acá esto lo podemos, acá verificamos, por ejemplo, si voy a hacer si lo podemos hacer así. Fijamos, acá sería la población, voy a hacerlo entre 2003 y el 2018, sería esta población del 2003 más la constante que va a multiplicar a este año menos 2003. A este año menos 2003. Vamos a mirar acá. Población último censo más K por este valor 2008 menos 2003. Menos 2003. Que va a ser así. Vamos a...
Bueno, acá hay algo malito. A ver, población final más, que es este valor, esta ecuación, más K por este 2008, que es I4, menos este valor. ¿Sí? 2004, 2008, 2008 menos 2003. Bueno, creo que acá podemos fijar estos dos valores. Vamos a probar hacia B y podemos arrastrar hacia abajo. Pero acá lo que va a cambiar entonces es el valor de K, ¿cierto? Como acá es del 93 al 51, entonces lo que vamos a hacer acá es cambiar acá. Acá entonces va a ser la K de este año, va a ser G5, G6, perdón. Con G6 ya nos da algo. Y así sucesivamente. Entonces acá va a ser G7. Perdón, acá también es H6. Acá sí ya da. Entonces, acá va a ser, como voy a analizar para esta K, entonces va a ser la población último censo en el 2003, pero ya no va a ser este valor, sino va a ser este valor. Entonces va a ser H7. H7. Y esta constante ya no va a ser G5, sino va a ser G7. Ahí entonces tenemos ya, y hacemos así sucesivamente. Acá entonces va a ser G8, G8, ahí vamos a tener estos valores, acá va a ser H9 y acá va a ser G9. ¿Listo? Ahí tenemos entonces esos valores. Para el 2013 vamos entonces a hacerlo más detalladito. Entonces población, voy a proyectar del 2008 al 2013. Entonces voy a tomar este valor que va a ser mi población del último censo, como del 2008 al 2013. Es la proyección, esta es la proyección proyectada que voy a calcular en el 2013. Entonces K es este valor que multiplica a el año proyectado, que va a ser 2013, lo fijamos, menos el año anterior, que va a ser este 2008, lo fijamos también. Y ahí tenemos entonces estos datos. Acá hacemos esta, arrastramos, ahora lo hacemos del 2013 al 2018. Entonces, último censo, tomamos este valor, más la K, respectiva acá va a ser este valor, y vamos a fijar, como voy a hacerlo del 2013 al 2018, en toda esta columna van a ser esos mismos datos, los voy a fijar con F4, este valor menos este valor, arrastro, y ahí voy entonces estos datos. Vamos a probar entonces, arrastrando así, pero ahora vamos a hacer un pequeño cambio. Acá lo voy a hacer entonces del 2018 al 2023. Entonces, del 2018 al 2023, el censo, el último va a ser este, que es K5 más K, casi este valor. Y como fijé 2018 y 2013, entonces voy a fijar, ahora es 2023 menos 2018. Lo fijamos. Perdón, acá hay algo malo. Valor
Perdón, K es este valor de K. Y ahí sí tenemos entonces el dato. Acá arrastramos y vamos a tener estos valores. Para esto también ajustamos los valores. Entonces, población, voy a hacerlo entre el 2028 y 2023. Entonces, la población es L5, sí, 2023, más K. K va siendo este valor. K no es, este es una población en 2008, esto está malo, lo corrijo con este. Y los valores van a ser acá 2028 y 2023. Acá los fijo. Menos este valor de 2023. Y allí arrastro. Y ahí tengo estos datos. Hago el mismo proceso con esto. Población último censo, según esta fórmula, es este valor más K. K es este valor. No es J5, sino este valor. Por, voy a hacerlo del 2028 al 2023. Entonces, el año final va siendo este. Y el año, perdón, va siendo este valor. Y el año anterior es este. Lo fijo con F4 ambos. Perdón, este lo hice. Sí, voy a hacerlo, perdón, de 2033 al 2028. Perdón, acá parece haber algo malo. Entonces, población, último censo es 2028. Voy a hacerlo 2028 al 2033 más K por 2033 menos 2028. Los fijé. Sí, sí está bien. Sí está bien. Acá vamos a sacar los promedios. El promedio simplemente va a ser igual a un promedio entre estos datos. Estos datos. Cerramos paréntesis. Ahí está el promedio. Y podemos arrastrar ya este valor. Entonces, bueno, acá vamos a expresarlo como... Antes pueden utilizar la función redondear, no va a haber problema. ¿Cierto? Entonces acá tenemos ya las poblaciones. Entonces miramos que con diferentes valores de K, entre varios años que se comparan, vamos a tener que estas poblaciones varían. En la proyección yo voy a proyectarlos al 2033, esta es la proyección que, con la cual se quiere diseñar o con la cual se va a analizar para estimar el caudal. Entonces lo que se puede hacer es básicamente expresar el promedio. Entonces la población va siendo 6.110 habitantes y ese sería el método lineal. Algo que se puede hacer es una gráfica. Entonces insertamos una gráfica y en esa gráfica vamos a insertarla por acá. Vamos a seleccionar datos, vamos a agregar. En X yo puedo colocar los años y en Y las poblaciones. Entonces ya me va a dar una línea recta que es de esperarse, ¿cierto? En X va los años, en Y las poblaciones. Acá vemos que el método pues, se ajustó como una línea, pues es de esperarse porque es lineal. Lo que se puede hacer es comparar si el comportamiento, por ejemplo, es similar al de los datos originales. Entonces, de los datos originales puede también comportarse como una línea.
se puede, o dependiendo si puede haber de pronto una u otra función que se ajuste mejor a estos datos para predecir la población, también puede ser importante. Entonces, en cuanto al método lineal. Sí, el método lineal básicamente es ese. Esta es la tabla que se mostró ahorita. Entonces, por ejemplo, para proyectar al 2023, entonces lo primero es que como el año actual, la actual es 2003, entonces lo actual, la idea es tener un censo en el 2003, pero como en este caso no lo hubo, entonces lo que se hace es proyectar al 2003 y al 2003 proyectamos a 30 años, que es lo que está pidiendo el ejercicio. Entonces, la población del 93 ya es 40-90, que es la que está en la tabla. Esta es 40-90, esta población del 93 es la que vamos a escribir en esa fórmula. SK promedio es este K que se calcula con los promedios de diversos años. Entonces es este K 50.49. Hay que sacar el promedio de todas estas K relacionadas desde el 38 hasta el 93, del 51 al 93. Todos estos datos se promedian. Este es un K promedio. Entonces con ese K promedio también es válido proyectar. Entonces el K promedio 50.49, tal como lo mostramos ahorita, y los años a proyectar va a ser al 2003 menos el año de ese último censo, que fue 93, donde la población era 40-90. O sea, la población en el 2003 da 4.595 habitantes. Hay que tener en cuenta eso, que preferiblemente si se va a proyectar a partir del 2003, es importante tener el censo de ese año para tener unos datos más pertinentes. Y ya la proyección a los 30 años, voy a proyectar entonces de este 2003 al 2033. Entonces la población del 2033 va a ser la población del último censo, que en este caso voy a hacerlo del año actual, 2000, más ese K promedio, que es este valor de K, esa pendiente, y ya esto va a ser la diferencia de los años. Este es el año proyectado, que es 2033, y este es el año del periodo actual. Entonces lo que se hace allí es, la población en el 2003 fue 4.595, entonces este dato, más es acá, que es 50.49, y esta diferencia de los años. Entonces se quiere proyectar desde 2003 al 2033, entonces esto me va a dar 6.110 habitantes, que es el dato que nos está mostrando la tabla, este dato. Entonces se puede tomar ese dato para el análisis, o se puede decir que si la población se comporta linealmente, entonces la proyección a 30 años hay bastante probabilidad de que sea 6.110. Eso es lo que quiere decir eso. Que debe ser el mismo valor que me dio en la hoja de cálculo en Excel, este dato. La proyección promedio de esos K es 6.110 habitantes para el 2033. Entonces ya este es el primer método que les quería mostrar. El crecimiento geométrico es esta ecuación. Población proyectada es igual a la población en el último censo por 1 más. Esta es una constante geométrica, R, elevado
al año proyectado menos el año del último censo. Ahí lo que se hace entonces de esta ecuación es lo primero es, esta R es análoga a la K del método lineal, y esta R se despeja de esta ecuación. Va a ser igual a la población en el último censo sobre la población del censo inicial, elevado a la 1 sobre el año del último censo menos el año del censo inicial, y todo este término va a estar restado por 1. Lo que hay que hacer para este método es calcular las R's. Para este caso, por ejemplo, voy a calcular con esta ecuación que les he mostrado, voy a calcular la R entre el 93 y el 38. Entonces, entre el 93 y el 38 va a ser población último censo. Entonces, como yo voy a hacerlo entre el 93 y el 38, tal como lo estoy especificando acá en este subíndice, yo voy a tomar entonces la población última, va a ser, para este caso, 4090, que es este valor de acá. La población del censo inicial en 1250, elevado a la 1 sobre el año último censo, que es 93, y el año del censo inicial, que es el 38, y a todo ese término se le va a restar el 1. Entonces esa operación da un R geométrico de 0.02179. Ahora, con ese R del 93 al 38, yo voy a proyectar la población al 2003. Entonces la población al 2003, o sea, la ecuación que les he mostrado ahorita es población proyectada va a ser igual a la población último censo por 1 más R elevado a la TF menos TUC, que es año último censo. Entonces, esta ecuación es la que yo voy a proyectar con SR al 2003. Entonces, va a ser igual población último censo al 93, esta población del 93, por 1 más R, esta R la he calculado, elevado a el año proyectado, voy a proyectar el 2003, menos el año del último censo, que es 93. Entonces reemplazo la población del 93 fue 4090, tal como vemos acá. Población del 93 es 4090 por 1 más R 0.02179 elevado a el año proyectado, voy a proyectar el 2003, menos el año del último censo, que es 93. Entonces ahí tengo que es 5074 habitantes. Al 2008, con este mismo R hago lo mismo, voy a proyectar del 93 al 2008. O sea, la población del último censo es 4090, o la población en el 93, por 1 más LR, el R se ha calculado, elevado al año proyectado, voy a proyectar del 1993 al 2008, entonces va a ser 2008 menos 1993, y esto me va a dar 5.651 habitantes. Acá también se puede hacer, en el anterior lo habíamos hecho entre el 93 y el 38. Ahora podemos hacerlo del 93 al 51. Entonces lo mismo. Del 93 va a ser la población último censo, que es 4090, perdón. He dividido entre la población del censo inicial, que en este caso voy a hacerlo del 93 al 51, entonces va a ser esta población, 1880, que es este valor que está acá, elevado a la 1 sobre
el año del último censo, que es el 93, y entonces, como voy a comparar desde el 93 al 51, voy a proyectar del 93 al 51 para calcular el K. Entonces, ese año del censo inicial va a ser 1951, que es este valor que está acá. Le restamos a toda esa operación el 1 y me da este valor de R. Proyectamos la población, por ejemplo, al 2003. Entonces, la proyección al 2003 va a ser igual a la población último censo, que es la población en el 93, por 1 más R elevado al año proyectado menos el año del último censo. O sea, el año proyectado voy a proyectar 2003 menos el año último censo, que es 1993. Simplemente reemplazo población del último censo 4090 por 1 más el R, el 0.018, elevado al año proyectado, que es 2003, menos el año del último censo, que es 1993. Tenemos 4921. La población al 2008 también va a ser lo mismo. Voy a hacerlo entonces del 93 al 2008. Entonces ahí tenemos la diferencia en el exponente, que va a ser 2008 menos 93, que es el año proyectado menos el año del último censo. El R lo tenemos y la población del último censo, que es 4090. Efectuando esa operación, reemplazando y efectuando, el resultado es 4399 habitantes. Esta es la tabla. En la tabla se hace el mismo procedimiento en Excel que se hizo. Esta es la tabla del libro. Vamos a hacerlo en Excel también. Hacerlo en Excel. Vamos a colocar otra pestaña acá. Vamos a llamarlo geométrico. Entonces podemos copiar. Vamos a copiar estos años. Y sacamos estos valores, no nos van a interesar casi. Esto acá no va a ser un K, sino acá va a ser R. Y el R se va a calcular con la ecuación que se ha presentado. Con esta ecuación vamos a tomarle un recorte. Entonces voy a hacer el R del 93 al 38. Entonces va a ser población último censo. Entonces, la población del 93, si ustedes ven todo esto, va a ser la misma. Voy a comparar 93 con el 38, 93 con el 51, 93 con el 64 y 93 con el 86. Entonces, esa población de último censo va a ser la misma, entonces va a ser fijada con F4. Entonces, se va a dividir sobre la población del censo inicial. Este sí va a variar. Eso va a estar elevado a la 1 sobre año último censo sería 93. Entonces fijamos menos el 38, que va a ser eso, que va a ser a todo ese dato, a toda esa operación le vamos a restar la unidad. Eso me va a dar 0.02179, que es el valor que nos dio. Vamos a arrastrar, ¿cierto? Ahí tenemos entonces esos datos. Acá podemos sacar un promedio para tener ese R promedio. Tenemos entonces R promedio de 0.018. Ahora vamos a proyectar. Nos acaba de ser igual a la población del último censo. Entonces va a ser población último censo multiplicado. Bueno, vamos a mostrar la fórmula antes, para que sepan de dónde la estoy sacando. Cabe destacar que esa fórmula pues me la sé porque ya la he aplicado varias veces, entonces, pero es pertinente más que aprendérsela, saber cómo usarla. Población último censo 4090, lo fijamos por 1 más el R
elevado a el año del último censo, vamos a fijarlo, menos el censo inicial. Lo fijamos. Creo que está bien, 5074. Vamos a arrastrar a ver. Sí, ahí lo veo bien. Hacemos el mismo proceso. Entonces acá lo que podemos hacer es, bueno, acá cambiamos, acá entonces va a ser población último censo, es esta, por 1 más R. R obviamente va a ser este valor elevado. Entonces los años proyectados van a ser ya no del 2003. No va a ser proyectado, por ejemplo, acá está 2003, sino va a ser al 2008. Entonces acá va a cambiar por una J. Entonces 2008. Entonces menos este año el último censo. Ahí tenemos ese dato. Arrastramos. Y así sucesivamente. Entonces podemos acá copiar. Miramos. Entonces va a ser población último censo. Siempre de esta forma la población último censo. Acá está, que es 1093 por 1 más R. R ya sabemos que es este valor. Tengo que correrlo. Dato no equivale, sería esta R elevado, voy a hacerlo entonces al 2003, acá va a cambiar, no va a ser J3, sino va a ser K3, y este año el último censo va a ser fijo, entonces ahí tenemos estos valores. Lo hacemos al 2018 lo mismo, pero podemos hacer esto también. Entonces acá va a ser en vez, bueno, la población último censo siempre va a ser este 4.090 es el último censo, por 1 más R. R es este valor. Y al yo arrastrar la fórmula, ya se corren los números, y no se corren en los que están fijos. Entonces, 1 más R. R ya es este valor, elevado al año proyectado. El año proyectado en este caso es 2018. Entonces acá la K ya no va a ser K3, sino va a ser L3. Simplemente cambio la L, y ahí voy a tener entonces ese valor. Ahí simplemente arrastro y listo. Para este valor, bueno, que también vamos a aplicar lo mismo, arrastremos. Entonces acá va a ser población, los que están fijos quedan quietas. Se cambia el R va a ser este valor. Y se cambia el valor, ya el último, el año proyectado ya no va a ser 2018, sino va a ser 2023. Entonces va a ser N. Listo, ahí tenemos entonces, arrastramos. Hacemos el mismo proceso para este. El R lo cambiamos, el R es este valor, y el año proyectado en vez de M va a ser N. Ahí tenemos. Y para el 2033, que es el año en el que se quiere proyectar, bueno, acá hacemos el mismo proceso. Se cambia entonces por esta R y el año proyectado. Acá no va a ser N el 2028, sino que se va a proyectar al 2023, que va a ser O. Proyectamos. Y acá, como esto es un promedio de estos valores, entonces también voy a sacar un promedio de todos estos valores. Bueno, acá lo vamos a... Entonces, de acá se puede leer entonces que la proyección promedio de ese método es 8.102 habitantes. Entonces, esa es la proyección en el 2033 aplicando este método. También pueden graficarlo como el otro,
pueden graficarlo, pueden analizarlo, también comparar con el comportamiento original de los datos. Otra cosita. Entonces, esta tabla es la que se acabó de completar. Entonces, 8102, la que hicimos ahorita en Excel. ¿Listo? El método logarítmico. Entonces, el método logarítmico se calcula como si se le aplicara un logaritmo a la ecuación de una línea recta. Es un método logarítmico. Se requieren de al menos 3 años porque este método calcula un KG promedio que está constante. Un promedio, por lo menos hay que tener 3 datos, 3 censos. Esto se calcula por medio de esta ecuación, logaritmo de población del censo del logaritmo natural, la constante es igual al logaritmo natural del censo posterior menos logaritmo natural del censo anterior sobre el año del censo posterior menos el año del censo anterior. Y la población, bueno, se calculan varios casos G y se calcula, una vez teniendo ese caso G de varios años, se saca un promedio y ese promedio va a ser el caso G rayita, caso G promedio, y se va a aplicar esta fórmula. Población proyectada va a ser igual a la población del censo. Bueno, acá tiene en cuenta la del censo inicial por Euler a ese promedio de estas constantes elevado a la diferencia de año entre la población que se quiere proyectar menos el año en el que se quiere proyectar menos el año del censo en que inició los censos. Acá se tiene en cuenta el censo inicial, no el último censo. Para que se tenga en cuenta, vamos a hacer ahorita un ejemplo. Entonces, de estos datos, vamos a hacer el mismo ejercicio. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular caso G. Entonces, caso G, ¿cómo se van a calcular? Caso C se van a calcular con los años anteriores. Un caso G para acá, un caso G entre este y este, un caso G entre este y este, un caso G entre este y este, y un caso G entre este y este. Entonces, ¿cómo se calcula ese caso G, por ejemplo, entre el 51 y el 38, el 38 y 51? Entonces, este es lo que voy a hacer acá. Entonces, la fórmula me dice, este va a ser censo anterior y censo posterior. Entonces, el caso entre el 51 y el 38 va a ser igual al logaritmo de la población del censo posterior. Entonces, el censo posterior es este, el más reciente entre esos 2 años, menos el logaritmo de la población del censo anterior. El censo anterior es este, que es este valor que está acá, 1220. Y la diferencia de años entre esos 2 años, que se están analizando entre el 51 y el 38. Eso son lo que está realizando esa operación. Esto da un valor de 0.03139. ¿Cierto? Entonces ese es el primer caso G. Recuerden que para la ecuación se requieren calcular todos esos casos G entre los años que están próximos en los censos. Entonces, como se hizo 51 al 38, se hace entonces 51 64, que es este que estamos viendo acá. Entonces, de la ecuación de esa acá del 64 al 51, entonces logaritmo del censo posterior va a ser este valor 2230 menos el logaritmo natural del censo anterior. El censo anterior es la población en el año inmediatamente anterior, que es 1880, sobre el año del censo posterior, obviamente 1964, que es este valor, menos el año del censo anterior, en el 51, este valor. Realizando esa operación da un valor de 0.0133. Se hace lo mismo, ya acá hicimos a manera de ejemplo. Ustedes lo van a verificar ahorita en sus calculadoras, todos estos cálculos.
aunque también lo pueden hacer en Excel. Entonces, acá se tiene entonces el 73 al 64, del 86 al 73 y el 93 al 76, que son estos valores. Lo que se hace, se suman estos K sub G, este valor más este valor más este valor más este valor más este valor, y se divide entre el número de K sub G que se obtuvieron. Entonces tuvieron 5, se suman esto y se dividen entre la cantidad de datos, que en este caso son 5, y se tiene ese K sub G promedio, que es 0.02452, y con ese K sub G el que va a permitir que nosotros proyectemos la población. Entonces, lo primero, bueno, acá siempre tienen en cuenta el censo inicial. O sea, es decir, este valor, el primer censo que se tiene de los datos disponibles. Este método es así. Siempre hay que usar ese valor para proyectar la población. Es una proyección futura. Se va a tener siempre en cuenta ese censo inicial, va a ser ese valor Euler elevado a ese K sub G promedio que se calculó ahorita, con el promedio de esos casos G, que acá va a ser el año proyectado menos el año del censo inicial. Siempre va a ser este valor para este método. Por ejemplo, al 2003, que como acá se supone que el año actual es el 2003, pero no se dispone del censo, entonces vamos nosotros a manera de ejercicio, vamos a mirar cuánta población más o menos estimada hay en el 2003, de acuerdo a este método. Entonces, población censo inicial para este método, voy a proyectar el 2003, siempre va a tener en cuenta ese censo inicial, que es 1250 habitantes, por Euler, que va a estar elevado a esa K sub G promedio, ese 0.02452, se obtuvo de este promedio, del promedio de estos K sub G que se adquirieron entre los años que están próximos entre sí, y da un valor de 0.02452. Entonces, ese es el valor de K sub G promedio. Entonces, ¿los años cuál van a ser? Va a ser el año proyectado. Entonces voy a proyectar el 2003, año proyectado el 2003, menos el del censo inicial, que es 38. Y ahí vamos a tener que la población va a ser, para el 2003, de 6.153. Y la población al 2033 también se aplica esta misma ecuación. Se aplica entonces esta ecuación y se tiene que la población del censo inicial siempre va a ser este valor, 1250 por Euler, a esa constante promedio, que es 0.0245, que va a multiplicar al año proyectado. Entonces el año proyectado 2033, que es 30 años después del 2003, que es el periodo que se quiere proyectar a 30 años, y le vas a restar el año del censo inicial, que es el 38. Entonces haces esa operación, te va a dar 12.840 habitantes. Es bien importante que verifiquen esos resultados, pero el método así es que se aplica. Pueden hacerlo también en Excel, hacer el mismo análisis como el cuadro que se hizo. Y este es el método que se les quería presentar. Entonces, ya como esto no es de este curso, eso se va a ver en diseño, pero si en caso que no lo vean, van a tener algo de los métodos de población, de proyección poblacional. Van a investigar el WAPUS. Hay otros métodos que también son importantes, que son, por ejemplo, los métodos estadísticos o lo de probabilidad. Ya lo que ustedes han visto en estadística, la idea es, porque el nuevo RAS establece, o también recomienda o sugiere que se tenga en cuenta una distribución probabilística de los datos de población, de caudal y todos los datos en cuanto a los parámetros también de calidad de agua,
para mirar con qué tan probabilidad se pueden modelar los datos para tener un mejor a partir de esas muestras sobre la población. Entonces, eso es de estadística. También sería bueno que analizaran esa parte. Bueno, se va a que investiguen WAPUS. O sea, la idea es que desarrollen el ejercicio con el WAPUS. Un libro recomendado es este, Elementos de diseño para acueducto y alcantarillado, de Ricardo López Cuellar. Está disponible en la biblioteca de la Universidad de Cundinamarca. También creo que se puede encontrar en internet. Yo creo que si lo consigo se los paso. En cuanto a la población, dotación, todo esto está relacionado, la población, la dotación y demanda. Entonces la población, en función de la población, si la población es más grande, va a ser una planta más grande. La dotación es dependiendo de la cantidad que requiere una persona en litros al día, y la demanda es dependiendo de los usos que se tengan en una determinada zona donde se vaya a realizar el proceso de tratamiento de agua, el proyecto de tratamiento de agua potable. Entonces acá el RAS, tengan en cuenta estas guías de una página oficial. Sin embargo, hay unos RAS de estos que están, digamos, están ya casi derogados por la nueva resolución, que la vamos a ver ahorita. Entonces, acá hay unos manuales, todo lo que estas normativas que deben tener en cuenta para el diseño, para los proyectos de potabilización de aguas. Este es muy importante, esta resolución. Acá les recomiendo que la estudien para su vida profesional, la 0330 de 2017. Ya como tal, bueno, acá según esta página de Codal, esto le llaman la nueva resolución, que también se conoce como el nuevo RAS. O sea, ahí te van a encontrar todos los criterios y todos los parámetros que hay que tener y estudios para diseño y operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua, acueducto, alcantarillado, todo lo que tiene que ver con agua y aseo y saneamiento básico. Esta es la resolución, la pueden encontrar en este link. Entonces, acá dice, se adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico. Hubo unas mejorías, ¿cierto? Hay unas cosas que son más específicas. Y hay otros estudios que también son interesantes en esa resolución. Por ejemplo, acá habla de una dotación. Entonces, esa dotación básicamente se va a definir de acuerdo o en función a la altura en que se encuentre la zona del proyecto. Por ejemplo, Girardot creo que está en menos de 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, una dotación neta máxima, es decir, la cantidad de agua disponible al día por habitante en litros es 140. O sea, se requiere que se le garantice que cada persona va a tener 140 litros al día. Cada persona tenga ese 140 litros al día, porque en estudios esa es la cantidad, bueno, dependiendo eso también, dependiendo de los climas y eso, en que la persona gasta agua en función a sus actividades. Ahí se incluye el aseo, la bebida, el lavado, entre otras actividades. ¿Sí? Entonces eso está definido en la resolución. Acá hay algunos ejemplos. Acá habla de los caudales de diseño para las captaciones, si es superficial, si es subterránea, si es una adducción. Entonces, ¿con qué caudales hay que trabajar? Máximo diario, máximos horarios. Acá habla también de los factores de mayoración. ¿Sí? Que eso eso lo verán en su momento en diseño. Esto tiene que ver con acueductos. Ahí en los libros se especifica cómo se calculan esos caudales. Acá hay algunas consideraciones, por ejemplo, para el tema que hemos analizado.
Acá dice el artículo 99 de los caudales de diseño de los sistemas de potabilización. Acá dice la capacidad de producción de la planta de tratamiento de agua potable en adelante PETAP, la PETAP debe satisfacer el caudal máximo diario, es decir, deben diseñar como mínimo con el caudal máximo diario, es decir, la cantidad de agua máxima en el día durante un año, ¿cierto? La cantidad, digamos que en un día de los 365, el mayor dato fue 10 litros por segundo, un ejemplo, o 20 litros por segundo. Entonces, con ese, se debe garantizar que esa capacidad de la planta trabaje con ese valor. Entonces, eso ya lo dice el nuevo RAS. También habla de algunos requisitos para la ubicación de la planta, habla de algunos estudios adicionales. Entonces, también habla de los requisitos para la selección de tecnologías y procesos unitarios de tratamiento. Entonces, exige un estudio, o el proceso se recomienda que tenga un estudio de caracterización de agua cruda, también que cumpla con los límites establecidos en la 2115, analizar criterios y parámetros adoptados para las técnicas, es decir, esos criterios de esos procesos son criterios de diseño, parámetros de diseño, como por ejemplo velocidad de sedimentación, tiempo de retención hidráulica. Hay muchos parámetros que hay que tener en cuenta. Entonces, esto puede ser un insumo para que las autoridades que verifiquen, o las interventoras que verifiquen el proyecto que uno esté ejecutando, si todo esto se está cumpliendo. Todo esto se lo pueden exigir, un requisito que está por resolución. Entonces, es importante tener en cuenta esta resolución para esos tipos de proyectos. Acá también habla de la caracterización y tratabilidad del agua potable, del agua cruda. O sea, habla de la caracterización, es decir, del agua propiamente de la fuente, cuál es su caracterización, cómo son los protocolos para medir esa caracterización, cuáles las concentraciones de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos que hay en esa agua cruda sin tratamiento. Y también habla de la tratabilidad, es decir, estudios previos al diseño que permitan tener una proyección de la selección de mis procesos. Entonces, como se ha mencionado, esta es una formulita que no vamos a entrar tan a detalle, no vamos a detallarlo tanto. Es como, por ejemplo, se calcula un caudal promedio. Un caudal promedio es población por dotación sobre 86.400. Estos 86.400 es la conversión de segundos de días a segundos, Estos son los segundos que tienen un día, por eso se divide sobre 86.400, y el resultado de este caudal va a estar en litros por segundo. Esto es un caudal promedio. Esta dotación es la cantidad de agua que requiere una persona al día en litros. Entonces, esta es la ecuación para tener el caudal promedio en litros por segundo. El caudal máximo diario se calcula a través de un K1, coeficiente de mayoración, por un K por ese caudal promedio, y el caudal máximo horario, que es el caudal de la hora. Por ejemplo, a las 3 de la tarde de tal día se presentaron 20 litros por segundo. Ese fue el caudal máximo en una hora en un año. Entonces el caudal máximo horario se calcula a través de esta fórmula. Entonces esto es para que lo investiguen, lo que tiene que ver con esos cálculos. Bueno, acá es QMH, QMH. Listo, eso le quería mostrar para que tengan una idea de lo que es el cálculo de un caudal para una planta depuradora de agua. Así también se hace para el diseño, por ejemplo, de rellenos. También hay que tener en cuenta la población, porque cada persona genera una cantidad de residuos al día, lo que se le llama producción per cápita, ¿cierto? Con base en eso es que se puede dimensionar o calcular o estimar cuánto más o menos va a demorar un relleno. Es un insumo importante, y por eso
estos métodos de proyección poblacional son importantes. Acá también habla la dotación bruta del artículo 44 de esa resolución. Acá dice que hay que tener en cuenta unas pérdidas para esa dotación bruta. Listo, esto era lo que le quería presentar. Hay un taller, bueno, el taller va a estar relacionado a que con estos datos de este ejemplo, bueno, lo primero van a hacer todo con los dos métodos que les explicaba en Excel, así como lo hice, y van a agregar un tercer método, que es bueno, el que no hicimos fue el logarítmico, solo hicimos el dato de la proyección final, pero no hicimos este análisis con unas tablas. Entonces la idea es que hagan esa tabla para ese tercer método y todos lo unifiquen en una gráfica. O sea, todos esos métodos lo van a graficar en una misma gráfica para mirar qué tanto variar. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda. Profe, ¿Sí? con respecto al taller que toca entregar hoy, nosotros los que no estamos en el aula, ¿se lo podemos enviar por acá o por correo electrónico?